buenas, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más en España, tiempos difíciles. Hoy en el programa queremos examinar, analizar detenidamente un informe que hemos conocido hace pocos días, un informe que nos ha llenado de indignación y que desgraciadamente, como suele ocurrir, ha pasado discretamente por los medios de comunicación. Verán ustedes, hace ya unos años, Covite, la coordinadora de víctimas del terrorismo, publicó un informe que nos heló la sangre a muchos españoles. Este informe venía a decir que de los algo más de 800 asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA, la mitad estaba sin esclarecer. Pues Covite estos días ha dado un paso más y ha investigado estas sentencias judiciales y el informe nos ha vuelto a indignar. Este informe viene a decir que el 93% de los crímenes cometidos por ETA no se han solucionado. No se ha conocido en muchas ocasiones autores materiales, colaboradores necesarios, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es lo que vamos a analizar hoy en España, tiempos difíciles, con nuestros invitados. Kake, ¿qué tal? Compañero, Kake Minuesa. Encantado de estar con vosotros. Estamos aquí en la carrera de San Jerónimo 32. Mientras veníamos por aquí, a Kake le iban saludando por la calle mucha gente, porque Kake, ¿qué haces tú por las televisiones? Pues hago reportajes y me he convertido en un bicho de la red, porque las grandes cadenas es cierto que tienen ese temor. No se te ve en la sexta, ni en la 3, ni en la 2, ni en la 1, ni en la 4, y así luego lo multiplicas por los medios digitales. Pero créanme, pero la gente le han saludado, nos hemos tomado un café, se lo han pagado. Lo han pagado, es verdad, sí. Eso hay que contarlo. La gente quiere saber, entonces la gente quiere ver y verá este programa y querrá saber de esto, que esto es más que un informe de injusticia, es de injusticia. La gente quiere desenterrar a Franco, pero por Dios, si en el 2011 estaban matando todavía a los etarras, o sea, en el 2011 dijeron, oye, que vamos a guardar unas cuantas armas. Entonces, ¿por qué no investigamos esto? Es terrible este dato. Y por esto que decías, la gente nos ve en los móviles, la gente nos ve en las redes y la gente quiere saber de esos asesinos. De matar y de amenazar. De amenazar sabe mucho otro de nuestros invitados, Carlos Fernández de Casadevante, que hace 20 años ya, catedrático de Derecho Internacional, hace 20 años tuvo que dejar a su mujer, a sus hijos, porque usted vivía en San Sebastián. Tú, te voy a estudiar, San Sebastián. En San Sebastián. Sí. Y tú das clase. Sí. Bueno, yo soy un simple profesor, a mí no me paran en la calle ni me pagan el café, como a mi compañera de que... Bueno, a lo mejor después de este programa, un cafecito a Carlos, por favor. Lo de San Sebastián es verdad, que hay más de 200 atentados de la banda terrorista ETA y ni un solo monumento. Oye, que puede haber algún reconocimiento a Gregorio Ordóñez, pero más de 200 atentados y no hay... Bueno, en San Sebastián hubo un centenar, pero sí hay un monumento que se hizo hace años, que yo sé, sí, hay uno delante del ayuntamiento, en los jardines de Alder Dieder, monumento a las víctimas del terrorismo. En lo que no se ha conseguido todavía, o todavía el ayuntamiento, los distintos alcaldes, las distintas corporaciones no han dado el paso de poner, como dice Covite, como placas en los puntos en los que fueron asesinadas personas, ¿no? Que Covite las puso y luego fueron retiradas, ¿no? Creo que en Bilbao también está pendiente del mismo asunto, ¿no? Es un problema que tiene el nacionalismo vasco, porque sobre todo es el nacionalismo vasco, porque todas estas víctimas han sido asesinadas por ese proyecto político nacionalista vasco, ¿no? Entonces, claro, poner esas placas significa que les recuerdan constantemente por qué han sido asesinadas esas personas, ¿no? Es decir, que tienen grandes problemas para gestionar la memoria y el relato, a diferencia de lo que es posible ver en Alemania o en Bélgica. No hace mucho tiempo que fui a visitar a una hija que vive allí, pues en la calle había placas recordando con nombres y apellidos a judíos que habían sido detenidos y habían sido llevados a los campos de concentración, ¿no? Eso en el País Vasco todavía está pendiente. Carlos, que es que no hemos terminado de contarlo, hace 20 años, ¿qué edad tiene tu cría? Ahora, la más pequeña tenía 1, ahora tiene 22. 22, y sí. Tú tuviste que dejar toda tu vida, tu familia, sí, bueno, pues, venirte a una habitación zucha aquí en Madrid y a buscarte la vida, ¿por qué? Al principio sí, así fue, bueno, pues porque personas ahora consideradas respetables, que están en Sortu, como Rufino Echeverría, fue el que gestó aquello que lo llamaron la socialización del sufrimiento. Como los presos estaban en las cárceles y la sociedad no era consciente, según ellos, de su sufrimiento, pues había que empezar a amenazar a determinados colectivos, ¿no? A que sufrieran también. Es cuando empezaron a asesinar a cargos públicos, a Gregorio Ordóñez, políticos del PP y del PSOE, a perseguir a jueces, a amenazar a jueces, periodistas y también profesores, ¿no? Y bueno, pues yo después de
tener una pintada en la pared de mi despacho donde me llamaban carcelero porque llevaba el lazo azul, era más sensible a los secuestrados que a los terroristas presos, y de amenazas en panfletos en el campus y alguno en mi despacho. Pues luego me pusieron un paquete explosivo que no estalló porque no estaba previsto que estallara, pero ahí fue el detonante de que ya pues mi jefe, que estaba en la Complutense en Madrid, me dijo que tenía que salir de allá, y ya no me resistí, me lo había dicho otras veces y vine, ¿no? Y bueno, pues sí, empezar a dejar todo allá. Y vives para contarlo, joder. Sí. Quien, desgraciadamente, porque Carlos, bueno, se tuvo que dejar a su mujer, a sus críos pequeños, pero Ana Velasco Vidal Abarca, a tu papá, a tu padre, comandante de artillería. De caballería. De caballería. Por favor, de caballería. Jesús, a tu padre, pues la banda asesina, como a tantos, casi 1 millar, le asesinó. Tú eres miembro de Covite y has estado muy de cerca, porque vamos a hablar de este informe. A mí me deja helado, un 93%, vamos a repetirlo, sin resolver. ¿Qué pasa? Bueno, este informe recoge, hace un análisis exhaustivo sobre las sentencias que existen acerca de los atentados de ETA. Aparte están los atentados que ni siquiera han sido juzgados, porque no se ha conseguido detener a ninguno de sus autores. Cuando hablamos del 93%, nos referimos a los que no tienen juzgados o condenados a todas las personas implicadas en cada atentado, porque a las personas que ha asesinado ETA, en cada asesinato intervienen mucha gente, entre ellos los autores intelectuales. Autor intelectual, colaboradores... Claro, los autores intelectuales, por ejemplo, solo han sido condenados en 24 de los casos, en 24. Por eso sale ese porcentaje tan elevado del 93% de los casos no resueltos totalmente. Pero, aparte de los autores intelectuales que nunca se les ha perseguido, porque no se les ha perseguido nunca, hay centenares de casos en los que solo se ha condenado a un colaborador, a 2 colaboradores, a un autor material, pero no a todos. Es decir, el porcentaje de impunidad es absolutamente escandaloso. Escandaloso y además es inasumible para un Estado de Derecho. Yo pienso lo que tú has dicho al principio, que cómo es posible que, bueno, pues que haya esta indiferencia, ¿no?, a esta absoluta ausencia de justicia en los delitos más graves que pueden existir, que son los de terrorismo. Es inconcebible y muy desolador, porque yo creo sinceramente que no hay una voluntad política ni un interés por parte del Poder Judicial, pues por llegar hasta el final, investigando y tratando de conseguir el máximo que se pueda de justicia, y si no, de verdad, de que se sepa, que se señale por la calle a los asesinos, que eso no ocurre ahora. Ahora los asesinos, que los están escarcelando constantemente, se van a tomar potes por los bares y les aplauden y les jalean, y son héroes en sus pueblos. Es Arnaldo Otegi ahora el que señala a los que van al Saso a poner una bandera de España. Les señala como desgraciados. Es Arnaldo Otegi, que el otro día publicábamos en OK Diario, que pertenecía a un talde, a un grupo terrorista que estaba en la reserva, con Santi Potros, con Inés del Río, todos con 20 muertos cada uno a sus espaldas, y él no había matado a nadie. Pues vamos a investigar, que debería estar en su casa muriéndose de vergüenza y pidiendo perdón por lo que han hecho, pero no, es el que señala y llama desgraciados a los que van al Sasua a decir viva España, o sea, nada más, y viva la Guardia Civil, que les han dado una paliza y que esto es un acto terrorista y que han sido condenados. Hay un grado de tolerancia hacia ese mundo proetarra que es bochornoso. O sea, hay una tolerancia hacia ellos que no se entiende, y sobre todo si extrapolamos esa tolerancia que hay hacia ellos con la intolerancia que hay hacia otros. O sea, es que hay 2 varas de medir en España, pero realmente, sin comparar con nadie,
el trato que se está dando en el postterrorismo, como lo llaman los que le quieren poner nombres, pues la posverdad, sí, la memoria histórica, estas palabras. la actitud que es política que se está teniendo y social después de que ETA haya dejado de matar es borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada y vosotros os readmitimos en la sociedad como si fuerais cualquier persona decente que no tiene un pasado de criminal. Yo quiero hablar de esos borrones. Vamos a ver qué es lo que ha pasado, Carlos. Pero antes yo quería decir una cosa, y es que eso se aprecia muy bien en el País Vasco, ¿no? Porque fuera del País Vasco, sobre todo aquí en el Madrid oficial, se vende la imagen de que el Estado ha derrotado a ETA, pero lo que nadie quiere reconocer es que en el fondo ese proyecto político, esa ideología, pues no ha sido derrotada, como se aprecia en el País Vasco, ¿no? Porque aparte de lo que decíais vosotros, yo que voy allí todos los fines de semana a visitar a mi familia, pues no hace mucho, hace 3 semanas, pues yo habíamos ido a pasear por la playa de la Concha, estaba sentado arriba y detrás de mí pasó Valentín Lasarte. Es decir, tú puedes encontrarte con un ex-etarra. Diles quién es Valentín Lasarte. Del autor que formó parte del comando que asesinó a Gregorio Ordóñez, a Santa María. Que se acogió a la doctrina de Anclares y dijo que no se acordaba con quién había disparado. O sea, él tiene que colaborar, la doctrina de Anclares le invitaba, le obligaba, ¿no? El catedrático le obliga a colaborar y dijo que no se acordaba con quién había disparado. Que igual que ves a ese etarra, pues ves a todos los de Bildu, etcétera, que se pasean por allá, nadie les recrimina nada. Es decir, que la gente, la indiferencia es total, nadie quiere problemas, pero quiero decir, es un reflejo, ¿no? Es decir, esos que han estado apoyando el terrorismo, que han tenido una participación activa en el sufrimiento que ha causado, andan por la calle como ciudadanos normales y respetables, ¿no? Y eso es algo que, a pesar de la desaparición de ETA, no continúa y no se va a evitar, ¿no? Porque esa ideología está en el poder y junto a ella está el lado, la sonrisa, el lado amable, ¿no? Que aquí en Madrid, el Madrid oficial, yo siempre digo el Madrid oficial porque soy muy crítico con él, ¿no? Los poderes del Estado, los medios, cuando hablaban del PNV como el nacionalismo democrático, el nacionalismo era democrático, claro, porque con él pasteleaban, ¿no? Como en Cataluña se ha visto, hasta que se han dado cuenta, exactamente, ¿no? Pero ellos han recogido las nueces y esa ideología en el País Vasco ahora mismo, después de 5 décadas de terrorismo, la mayor parte de los municipios están gobernados por nacionalistas vascos, bien de Bildu, bien del PNV. El poder regional, el PNV en coalición, bueno, de compañía con el PSOE, ¿no? Creo que tiene 3 consejeros. Y las diputaciones, las 3 diputaciones gobernadas por el nacionalismo. Es decir, que el nacionalismo vasco no ha pagado ningún precio político por la ciudadanía, a pesar de haber estado sufriendo esa ciudadanía 50 años de terrorismo, un terrorismo nacionalista vasco. Claro, a mí me gustaría señalar culpables porque la Policía Nacional, la Guardia Civil española son las mejores policías, fuerzas de seguridad del Estado del mundo, con un porcentaje de esclarecimiento de asesinatos altísimo. ¿De quién es culpa de que no se hayan...? Porque policía no es, son políticos, son jueces... Bueno, aquí ha habido la responsabilidad de todos. Hay que tener en cuenta que en otros informes, aquellos primeros informes que se hacen a raíz de que Maite Pagaza presidía la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que es cuando se destapa todo esto, hasta entonces todo era felicidad en este Estado, en España, todo éramos un Estado ejemplar en la lucha contra el terrorismo, etcétera, etcétera, y cuando la Fundación de Víctimas del Terrorismo pide a la Presidencia de la Audiencia Nacional información sobre 300 atentados que a ellos les constaba a la Fundación que estaban sin resolver, es cuando se empieza a destapar todo esto, ¿no? Y digo que la negligencia y la responsabilidad son de todos porque más de un centenar de esos atentados han prescrito por la inacción del Estado y no han tenido nunca una investigación oficial efectiva. Es decir, nunca se ha sabido... yo recuerdo que cuando hice un estudio sobre estas cuestiones desde el punto de vista jurídico, pues había sumarios que una persona era asesinada en 2-3 hojas y ahí se acababa toda la investigación, y eso no es una investigación efectiva, no satisface los estándares internacionales a los que se sometió España cuando ratificó tratados internacionales desde el año 77, 78, 79 en materia de derechos humanos. ¿Han desaparecido sumarios en el País Vasco? Sí. Algunos de ellos están expurgados, sí. Bueno, en el País Vasco, en Madrid. El caso es que fueron destruidos, ¿no? A mí lo que me llama la atención una de las cosas que me llama la atención del informe de Covite es que todavía en 2008 hay juzgados
en el País Vasco creo que son de Bilbao, no recuerdo ahora, creo que están del juzgado central en Bilbao, que expurgan sumarios. Digo, ¿cómo puede ser si la competencia es de la Audiencia Nacional? Porque en los primeros años, cuando se crea la Audiencia Nacional en el año 80, pues todavía otro ejemplo de irregularidades, de negligencias que parecen impensables, pues creada la Audiencia Nacional, todavía había juzgados en el País Vasco que instruían sumarios por atentados, por asesinatos cometidos por ETA sin tener la competencia para ello. ¿Qué ha pasado a consecuencia de eso? Pues que esos sumarios, la documentación estaba en distintos sitios, nunca se encontraba y prescribieron. Y nadie se ha molestado, tampoco se ha molestado nadie en el Estado, ningún poder, en iniciar, en explorar una vía para evitar esa prescripción, porque esa prescripción, con arreglo al derecho español, habrá prescrito, pero con arreglo a las obligaciones internacionales contraídas por España en materia de derechos humanos, que son derecho español, porque España es parte en esos tratados, esa prescripción es nula, porque se ha producido como consecuencia de la pasividad o de la negligencia del Estado. Es decir, que por ahí había una vía para evitar la prescripción de esos sumarios, ¿no? Yo me pregunto que, al igual que ha habido jueces, magistrados que han tratado o investigado crímenes cometidos en Argentina contra los derechos humanos, en Chile, en España también, contra el franquismo, ¿podría existir que hubiera jueces que investigaran qué ha pasado con esos sumarios, qué ha pasado con esos asesinatos? La Asociación Dignidad y Justicia, que preside Daniel Portero, ha intentado pues que la Audiencia Nacional declarase los crímenes de ETA como crímenes de lesa humanidad, lo cual implica que no prescriben y que además se pueden investigar internacionalmente. Pero bueno, la Audiencia Nacional lo denegó y entonces pues esa vía, por el momento, no se está siguiendo. ¿Y estos? ¿Y no, los del Congreso? No se está siguiendo en España, pero se está siguiendo, bueno, se han ido a Argentina, sí. Está en Argentina este sumario en este pero momento, la justicia española no colabora con el juez argentino, no solo entonces no colabora, le manda requerimientos, sí. le manda diligencias o le pide diligencias y la justicia española no se las facilita. No solamente no se las facilita, sino que dice que esos ya fueron investigados, lo cual es mentira. Claro. Porque una cosa es investigar, como dicen aquí los poderes públicos, ¿Se sabe y otra cosa es la son? investigación efectiva. Una investigación efectiva, de acuerdo con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es aquella que permite conocer los hechos, cómo se produjeron, quiénes intervinieron, que las personas fueran juzgadas y condenadas. Eso no se ha producido en la mayor parte, en muchos de los crímenes cometidos por ETA. Por lo tanto, cuando la Audiencia Nacional le dice al juez argentino que le hace requerimientos y le pide diligencia, le dice que en España se han investigado, es un dato falso. Pues esto es ponerse de lado, ¿no? Ya, pero esos requerimientos, usted es catedrático de Derecho Internacional y más que de esto no sabe nadie. No, sí, hay mucha gente que sabe más que yo de todo esto. Bueno, pero yo entiendo que esto puede que tarde más o menos, pero... si no hay voluntad de cooperar, bueno, pero el juez... nada impide a la justicia argentina declarar que estos crímenes son de lesa humanidad. Y es que además en mi criterio lo son, porque el crimen de lesa humanidad responde a los siguientes elementos: persecución a un sector de la población civil por motivos, en este caso motivos políticos, con conocimiento dice un ataque contra la población civil, con conocimiento de ese ataque. Todos los que han participado en los crímenes de ETA lo han hecho porque respondían a instrucciones que les daban otros desde más arriba. Y esos elementos están presentes en todos estos crímenes. Lo que pasa es que, claro, como vivimos tiempos de amor y de besos y de rosas, porque ya ETA no mata, pues aquí no hay interés en abordar esa vía. ETA no mata, pero ETA sigue de alguna manera amenazando, de esto sabe muy bien Kake, eso hablaremos un poquito más tarde. A mí me gustaría, de todos los presidentes, partidos que han gobernado en los últimos 40 o 50 años en España, me gustaría que contaran ustedes cómo les han tratado. Bueno, yo en primer lugar decir que aunque ETA no mate, ETA ha matado. Y los muertos siguen ahí y van a estar ahí siempre, porque no resucitan. Lo mismo que los asesinos no dejan de ser asesinos. Entonces tenemos que tener muy claros los conceptos, porque ahora lo que está ocurriendo es que se quiere dar un poco la vuelta como si no hubiera pasado nada, como si ya no hubiera muertos. Y el principal derecho que tiene cualquier persona, sea víctima del terrorismo o no, es el derecho a la justicia, el derecho a la vida, que se lo han conculcado, y después el derecho a la justicia. Por tanto, no se puede privar a nadie del derecho a la justicia.
Y esto lo digo no porque los jueces no intenten hacer su trabajo, sino porque hay una voluntad política de pasar página. Y de hecho, todos recordamos el comentario que hizo aquel juez, Conde Pumpido, cuando dijo que las togas se tienen que manchar con el polvo del camino, refiriéndose a la negociación con ETA y refiriéndose a que había que ser condescendientes. Y aparte, históricamente, que conviene recordarlo, se ha hecho múltiples concesiones en el ámbito de la justicia a ETA, empezando por la amnistía de 1977, que dejó a casi 100 personas asesinadas, no solo sin justicia, sino como si no hubieran existido nunca, como si esos atentados no hubieran ocurrido, lo cual es brutal. Y además, esa amnistía supuso que los peores asesinos de los años 80 y 90 salieran de la cárcel, porque es que estaban en la cárcel y salieron, y en vez de responder como los ingenuos políticos de entonces pensaban que era yéndose a su casa, lo que hicieron fue pues volver a la banda terrorista y seguir matando. Eso fue la amnistía del 77. Después estuvieron los indultos del 82 de Felipe González, porque Felipe González, mientras por un lado montaba el GAL, en un ejercicio de hipocresía elevado al cubo, por el otro estaba dando indultos y negociando en Argel y llevando a los terroristas en aviones de las Fuerzas Armadas a Santo Domingo. O sea, Felipe González hizo una política totalmente inmoral e indecente, en todos los sentidos. En todos los sentidos, primero por montar el GAL y segundo por soltar a los terroristas. Con engaños. Causó también 22 asesinatos. Los que fueran, pero fue terrorismo de Estado y eso es gravísimo. Eso vamos, es una vergüenza, un baldón terrible que tenemos. Eso, y a partir de ahí, pues efectivamente, Nanclares, la ridícula exigencia de que pidan perdón. ¿Pero qué pasa? Pues que pidan perdón, que se confiesen en el confesionario. Pero, o sea, ¿por pedir perdón les vamos a dar unos beneficios penitenciarios? No. En todo caso, como al resto de los delincuentes, si colaboran con la justicia, pues se puede tener una cierta consideración. Entonces, claro, es que socialmente se están aceptando una serie de cosas que la verdad es que son escandalosas. Y lo que preguntabas, porque bueno, me he extendido un poco, con respecto a los presidentes o a los partidos, su actuación frente al terrorismo, hombre, yo creo sinceramente que a pesar de errores que cometió en los 2 primeros años, pues Aznar fue un buen presidente en lo que se refiere a la lucha contra el terrorismo, porque con él se aprobó bueno, no sé si fue con él la ley de reparación de víctimas, que fue en el año 99, pero además la ley de partidos políticos del 2002, que esa ley que no se cumple, porque es una ley que está en vigor y que no se cumple, porque hay partidos legales que no cumplen los artículos de esa ley. Entonces, ¿de qué sirve aprobar leyes que luego son papel mojado? Ya me callo, que hablo mucho. No, pero cuando hablas de partidos políticos, la pregunta es, estamos muy cerquita del Congreso de los Diputados, ¿y dónde están? Porque vemos en la televisión como en el Congreso de los Diputados hablan de la ley de memoria histórica, de desenterrar, de los muertos de las cunetas, de Franco. Es muy importante hablar de Franco y desenterrar a Franco. Pero esto es de hace 2 días, esto es de hace 3 días. Y vosotros, las víctimas del terrorismo, pues no solo os sentís desamparadas, sino ninguneadas y absolutamente, pues eso, con el sentimiento de la tomadura de pelo, ¿no? De me están engañando y habría que preguntarles. Humillando, ¿no? Es que nos están humillando. ¿Dónde están, no? ¿Dónde están los homenajes a los terroristas que se permiten? Son una humillación no solamente a las víctimas, a cualquier español, sí. que todos tenemos nuestra dignidad y nuestra dignidad como nación. ¿Qué es esto de que le estén haciendo homenajes a un criminal en serie cuando sale de la cárcel y vitoreándole? ¿Qué es esto de que luego eso no tenga consecuencias? Y significa que el profesor exiliado hizo mal. El que hizo bien fue el que mató. El que hizo mal fue el de... Entonces, al final... él está desamparado. Él está desamparado. Pero lo que está socialmente aceptado es que un terrorista, porque mató, luego sale a la cárcel
se le hacen homenajes por los suyos en el pueblo, y sin embargo, y la gente parece que lo acepta como normal, incluso desde las instituciones, y no se dan, y sería inimaginable que un violador o que un pederasta o que un asesino, un asesino común, cuando vuelve a su pueblo, que le hicieran esos homenajes. Eso causaría un escándalo, o que fuera de una ideología distinta. Sin embargo, esto se asume y no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero en relación con lo que estábamos hablando antes, no solamente la impunidad de todos esos asesinatos sin resolver, más los amnistiados, los prescritos, los expurgados, eso es impunidad. El Estado ha hecho posible la impunidad y no parece ser que vaya a cambiar, ¿no? Porque a pesar de la recomendación que le hizo la defensora del pueblo precedente, en un estudio que hizo sobre este particular. Pero hay otras más cosas, hay más cosas. Cuando preguntabas a los distintos presidentes, bueno, yo coincido en que una de las cosas buenas que se han hecho ha sido la ilegalización, en su día, la ley de partidos políticos, pero luego Zapatero volvió a legalizar a Bildu. Es decir, que ahí esa es otra cosa que está pendiente, y al legalizarlo, pues bueno, los mismos que cometieron asesinatos, que contribuyeron a ese sufrimiento en el País Vasco y en el resto de España, ahora están en las instituciones en el País Vasco, ¿no? E incluso en el Congreso los diputados. No se arrepienten de nada y están orgullosos de su pasado. Están los extorsionados. ¿Qué pensarán muchos de ellos con el caso Faisán, donde el propio Estado desmantela una operación para perseguir a la red que cobraba la extorsión, ¿no? Yo me acuerdo, yo tengo siempre grabado un industrial de Irún, un constructor, que en los años, creo que era el final del franquismo o la transición, que fue amenazado, fue extorsionado, y él, que no quería pagar, se fue a Francia, se entrevistó con la gendarmería, acudió a la cita a un bar de Bayona, y cuando con la persona que tenía que hablar la detuvieron los gendarmes, lo condenaron a 3 meses de cárcel, y cuando salió de la cárcel, era uno de los dirigentes de ETA en aquel momento, cuando salió de la cárcel dio la orden a un comando que pasara en uno, lo asesinaron. Es decir, los extorsionados, ¿no? Tanta gente que lo ha vivido además en soledad, ¿no? Pues eso, el caso Faisán, el propio Estado, y solo han caído 2, pero quedan por arriba, la cadena está sin resolver el asunto y nadie parece que lo quiera resolver, porque creo que ese asunto está todavía en algún juzgado, o en la Audiencia Nacional, en algún cajón. Más cosas. Los estudiantes de los terroristas presos que estudiaban en la Universidad del País Vasco, a pesar de que existía la UNED, pues no, ahí siempre, eso es otro reflejo, ¿no? Porque en el País Vasco se entendía como algo lógico, normal, no plantea ninguno, que la propia universidad pública se encargara de los presos. Bueno, pues claro, porque dentro de la universidad pública había mucha gente afines a ellos, ¿no? Pues muchos de ellos se han beneficiado de beneficios penitenciarios por estudiar o por hacer que estudiaban. Se han falsificado expedientes. Algunos estando en Francia han obtenido el título sin haber hecho nada. Ese asunto también debe estar en algún cajón de la Audiencia Nacional, ¿no? Y no hay de haber interés ni judicial ni policial de que se le hinque el diente. Es decir, no solamente los asesinatos, hay mucho más, hay mucho más. Los amenazados, los amenazados, por ejemplo, en mi caso yo pedí y obtuve el reconocimiento de amenazado, pues porque gracias al paquete explosivo que me mandaron y que intervino la policía y hubo diligencias judiciales, si no, es imposible. Sí, a mí me gustaría hablar, usted ha escrito además muchos artículos sobre, usted los llama amenazados, desterrados, le gusta a usted desterrados, llamar. Sí. ¿Cómo está la situación de...? Pues la legislación es, para empezar, los amenazados, a pesar de 50 años de terrorismo, los amenazados no existían en la legislación española. Gracias a una iniciativa de UPyD, cuando están en el Congreso, se modifica la ley y se incluye un artículo relativo a los amenazados, pero para poder ser reconocido como amenazado según esa ley, tiene que haber sentencia judicial, diligencias judiciales, o se tiene que haber incoado un procedimiento penal. Pero eso a los fines de obtener las ayudas y reconocimiento previstas en la ley. Lo cual tiene 2 problemas. Uno, que como era el artículo que publiqué en el ABC no hace mucho tiempo, sí, unos amigos de mis padres reciben la carta de ETA, se van a la comisaría el mismo día que la reciben los míos, van juntos, ponen de manifiesto la carta, se tienen que ir al cabo de una semana, les dan 15 días para irse, si no los asesinan, va la policía al cabo de unas semanas a su casa, dicen a la tarde cojan lo que tengan, que les acompañamos a la estación, se tienen que ir a Madrid. Se van, 68 años, 50 y tantos la mujer, odontólogo, su vida terminada, porque en Madrid no puede empezar otra vez. Bueno, pues mueren al cabo del tiempo y sus hijos pretenden el reconocimiento a título póstumo
de víctimas del terrorismo, de amenazados por ETA. Respuesta de la Dirección General de Víctimas del Ministerio de Interior y del Ministerio de Interior. Como no tienen sentencia judicial, no hay diligencias judiciales y no se incoa ningún procedimiento penal, no se les reconoce la condición de amenazado. Pero vamos a ver, ¿en qué cabeza cabe? Claro, es que mucha gente, los que ocupan los puestos aquí, incluso los abogados del Estado que interpretan la legislación y los que hicieron esa legislación, ¿en qué cabeza, no saben lo que ocurría en el País Vasco ni lo que era aquello? ¿En qué cabeza cabe que cuando tú recibes una carta en la que te dan 15 días para irte si no te asesinan, vas a perder el tiempo en irte a un juzgado? Ya fueron a la comisaría, claro. Hay informe policial. Pues para el Ministerio de Interior y para la Dirección General de Víctimas del Ministerio de Interior no es suficiente, no es prueba suficiente, es una vergüenza. Entonces, consecuencia, pues ETA no ha debido amenazar a nadie, solo a los que pueden aportar sentencia judicial, diligencias judiciales o incoación de un procedimiento. No valen las cartas. Es decir, no vale eso, no valen medios de prueba adicionales. Sin embargo, perdona, por esto termino, sin embargo, el Estado sí admite eso respecto a la ley de avisos de policiales del Gobierno vasco, donde la comisión de valoración la ley de abusos policiales que crea la comisión de valoración que crea esa ley, integrada por personas de dudosa independencia, por no decir de imparcialidad ninguna, algunas de ellos, puesto que han trabajado en el Gobierno vasco, permite esa comisión, puede, a partir de la declaración de una persona y con cualquier medio de prueba. Perdona que ya ven que la lista de agravios, de indecencia y de infamia es extensísima. Vamos a seguir hablando de este informe y de lo que está pasando todavía en el País Vasco, pero vamos a hacer después de la publicidad un minutito. Somos Europa 20. Ven y descubre tu espacio de decoración en el centro de Madrid, situados en la primera planta en el número 32 de la carrera de San Jerónimo. Desde 1980, nuestro equipo de profesionales te ofrece las mejores soluciones para tu hogar. Realizamos proyectos en 3D. Somos especialistas en diseñar tus muebles a medida. Disponemos de las últimas tendencias en decoración con una exclusiva selección de artículos de las primeras marcas en diseño y calidad, nacionales e internacionales. Ofreciendo una gran variedad de muebles para decorar todos los espacios de tu hogar. Entregamos en toda España. Somos tu tienda de decoración. Tu tienda en el centro. San Camilo es una empresa dedicada a la prestación de asistencia domiciliaria a personas mayores. Entre sus servicios destacan la ayuda en el aseo, las labores del hogar, el correcto suministro de medicación, el acompañamiento, así como la elaboración y compra de alimentación, sin dejar de lado cualquier desplazamiento que sea necesario. Además, disponen de un servicio vitalicio por el que no se tendrá que preocupar por el pago en metálico para requerir sus servicios. También disponen de un servicio de adaptación de los hogares y espacios donde se le comenzará asesorando sobre los materiales y adaptaciones más recomendadas hasta la realización final de la obra. Realiza servicios en toda España. Estamos ya de vuelta aquí, estamos en Europa 20, en la carrera de San Jerónimo. Están cantando los niños, estamos escuchando la lotería cerca de aquí. La suerte que desgraciadamente a las víctimas siempre le ha sido esquivar. Es que él había interrumpido antes a Carlos con esa lista de agravios y de infamia que tienen que soportar las víctimas. Sí, estaba diciendo que así como a los amenazados, para ser reconocidos como amenazados por ETA, la ley les exige que aporten, pero la ley solamente a los efectos de, si quieren, las ayudas que están previstas por la ley. Todos los hijos de familiares que han sido amenazados, que quisieran simplemente que se les reconociera a sus padres ya muertos como amenazados por ETA, porque lo fueron, la ley no lo permite. Bueno, no lo permite la interpretación que se hace por la Dirección de Víctimas y por el Ministerio del Interior, en el sentido de que se exige una sentencia judicial, diligencias judiciales
o la incoación de un procedimiento penal, algo que era impensable, nadie perdía el tiempo en esas tonterías. Como se ha visto, tonterías digo porque en el sentido de que se ha visto que incluso siendo asesinado, muchos de esos asesinatos nunca fueron investigados y prescribieron, con lo cual el Estado exige a las víctimas que hicieran lo que el Estado no hacía, ¿no? Pero lo peor de todo esto es que la ley vasca del gobierno vasco de víctimas de abusos policiales permite que una comisión creada por el gobierno vasco, en la que intervienen personas que han participado en gobiernos vascos anteriores, como por ejemplo uno de ellos que fue el director de la Oficina de Derechos Humanos del gobierno vasco, o el autor del informe sobre torturas encargado y pagado por el gobierno vasco, forman parte de esa comisión de valoración, permite que cualquier persona que declare que ha sido víctima de abusos policiales, de violación de sus derechos humanos por abusos policiales, basta de una simple declaración y no se le requiere ni sentencia judicial, ni diligencias judiciales, ni incoación de procedimiento penal. Se emite cualquier otro medio de prueba. Que sin embargo ese Estado que admite eso, porque esa ley fue recurrida por el gobierno anterior ante el Tribunal Constitucional y el gobierno socialista de ahora lo ha retirado porque está negociando, necesita los apoyos del PNV, ¿no? Pero sin embargo, esa tolerancia que hay hacia el PNV y hacia las víctimas de abusos policiales que se puedan considerar al admitir cualquier medio de prueba, sin embargo, se restringe respecto de las víctimas del terrorismo amenazadas por ETA, a las que no sé, el Estado se niega a reconocer que han sido amenazadas por ETA, aunque haya informes policiales que acreditan la carta, que reproducen el texto de la carta, aunque haya otros medios de prueba que acreditan esa situación de amenazado, porque no hay sentencia judicial, es una vergüenza. Hay una cuestión que es una obviedad. O sea, ahora se habla muchísimo de la batalla del relato, de tal y cual. Si realmente se hubiese derrotado a ETA, no habría que librar ninguna batalla del relato, porque ¿quién iba a contar la historia? El vencedor, ¿no? Pero es que no hemos derrotado a ETA. Y, por ejemplo, ahondando en lo que dice Carlos de la ley de abusos policiales, que de hecho el gobierno anterior la recurrió ante el Constitucional y el actual gobierno ha quitado el recurso, bueno, pues también por motivaciones ajenas, ¿no?, a lo que implica esa ley, y esa ley es gravísima, porque además es una continuación de ese proyecto que está llevando a cabo el gobierno vasco sin que nadie lo frene, que es el de equiparar a las víctimas del terrorismo con los etarras. Y, por ejemplo, ellos llevan a los colegios del País Vasco a esas supuestas víctimas de torturas no demostradas a que hablen ante los niños. O sea, que los asesinos van a hablar con los niños. Exactamente. Así de claro. El peligro el adoctrinamiento a las nuevas generaciones, bueno, es una realidad, porque de hecho el proyecto que ha presentado educativo del PNV para hablar de la historia del terrorismo saca testimonios de los fundadores de ETA, explicando que, bueno, que es que no quedaba más remedio. ¿Qué testimonio le va a dar el fundador de ETA? Yo he visto un documental que se va a proyectar en módulos a partir del curso que viene, eso es. Lo que es el PNV, donde una ex asesina, una terrorista... Que nunca son ex asesinos. Asesinos son siempre. Decía, el que ha matado a un ser humano es un asesino hasta que se muera. Hasta que se muera. Y venía a decir que bueno, lo de ETA era un error de juventud, venía a decir De todos modos, ¿qué se puede esperar? Porque creo recordar que esos episodios están sacados de reportajes de la televisión pública vasca. Sí. Es decir, que tampoco hay por qué... Sí, era un documental de Euskal Telebista. A mí lo que sí me sorprende, perdona, es que se quiera construir el relato desde la propia administración. Es decir, cabe imaginar que la Alemania nazi organizaba un relato para explicar lo que había ocurrido allí, o el fascismo en Italia. No. Sin embargo, en el País Vasco es el gobierno vasco el que tiene un instituto de la memoria y el que está interesado en crear su realidad. ¿Por qué? Pues por lo que decíamos antes. Para blanquear, para legitimar. Todo ese terrorismo es un terrorismo nacionalista vasco y afecta a su proyecto político, afecta a su ideología. Entonces tiene interés en controlar que lo que se venda, pues que su proyecto político no quede dañado. Carlos, aunque está contaminado. Tienen interés en tapar sus vergüenzas, porque el PNV es culpable
es culpable de que el terrorismo de ETA haya perdurado durante tantos años y no lo han combatido como deberían haberlo hecho. Y han sacado tajada política de los crímenes de ETA. Lo de las nueces. Desde el principio. Sí, pero es que es su propia ideología. Por eso quiere difuminar toda la realidad, todo lo que ha pasado, y lo quiere mezclar con las torturas y con otro tipo de cosas. Lo del Instituto de la Memoria, nosotros estuvimos en Echarri Aranaz, que es el Nazábal, el asesino del alcalde Ulayar, le llamamos y le decimos, oye, que te llamamos de la Euskal Memoria, en Navarra, Euskal Memoria, o sea, las instituciones que pagamos todos creando una Euskal Memoria de torturas, que tú estás como torturado. Y dices, sí, bueno, ¿y qué le dirías a los familiares del alcalde que le descerrajaste 4 tiros? Bueno, ahí estás tú equivocado. Ese estás tú equivocado del terrorista Nazábal que pasea por Pamplona, es lo que están enseñando a nuestros niños. Y esto es que el mal no cesa, o lo denunciamos desde los medios y obligamos un poco a los políticos a que se pongan las pilas y dejen ya la memoria histórica y vayan a lo cercano, a la memoria no tan selectiva, y nos luego, comen. por ejemplo, es obvio y evidente que a los terroristas les interesa que las víctimas desaparezcan de la escena pública. Molestáis. Porque, claro, una víctima es el recordatorio más palpable de lo que son ellos. Pero no solo los terroristas, yo creo que la sociedad en general. Me refiero a la sociedad vasca. Pero es una exigencia de todo ese mundo nacionalista. Bien, pero que no solamente son los terroristas, es también el nacionalismo que recogía las nueces, el PNV. Efectivamente, todo ese mundo nacionalista quiere quitar de la circulación a las víctimas porque les incomodan para ese futuro que quieren construir desde la nada. Y porque han sido victimizadas por un proyecto político nacionalista que comparten tanto los terroristas como los que no practican el terrorismo. La realidad es que Iñaki Anasagasti o Arzayus pasean por Bilbao y tú tienes que estar aquí en Madrid. Esa es la cruda realidad al final. Y otras muchas cosas, sí. Hay aproximadamente 200.000 personas que se han tenido que ir durante todos estos años del País Vasco, que es la llamada diáspora vasca, que en su momento pidió y reclamó el derecho al voto en el País Vasco, porque claro, el terrorismo ha distorsionado, el voto en el País Vasco. Ha modificado el censo electoral. Lo ha modificado absolutamente. En mi caso no, porque yo sigo empadronado allí, nunca me desempadroné, pero el dato que decías tú, Ana, es de un estudio de la Fundación Bilbao Vizcaya del año 2007, pero eso ha modificado el censo electoral. Lo que pasa es que ni Rajoy, ni los anteriores, pero sobre todo Rajoy, porque era el que dijo que lo iba a hacer y encargó una comisión de estudio, no tuvieron agallas para modificar la ley electoral y hacer eso posible. La ley estaba, la ley estaba ¿Qué venía a decir? redactada. Es muy importante. No permitir que los vascos que se tuvieron que ir por las amenazas, que pudieran votar en las elecciones, simplemente modificar la ley para deshabilitar, que además yo estoy seguro que no hubiera tenido ningún efecto práctico, porque la mayoría de la gente que se ha ido y ya está desempadronada, ¿para qué va a volver ahí a votar? Que no tiene ningún interés. Y los de las siguientes generaciones, los hijos, los nietos, ¿a qué van? Si no tienen ningún vínculo con el País Vasco. No hubiera tenido, era simplemente una reparación moral. Exacto. Pero sin embargo no tuvieron agallas para hacerlo, ¿no? Y además, para más siempre, igual que con la ley de abusos policiales, sin embargo el Estatuto Vasco de Autonomía y el nuevo estatuto, bueno, lo que están haciendo el PNV y Bildu, que quiere ser un nuevo estatuto, o lo que quiera que sea, contemplan ambos, tanto el vigente como el próximo, contemplan lo que ellos consideran, porque diáspora vasca, para ellos no es lo que decía Ana, son los vascos que en la guerra civil se tuvieron que ir a América, y el estatuto vigente y el posterior permite a esos vascos que se fueron a América, si estuvieron empadronados, su último empadronamiento fue en el país, les permite votar en las elecciones en la Comunidad Autónoma Vasca, cosa que todos los vascos que se tuvieron que ir del País Vasco a otras partes de España, por ejemplo, a cualquier lugar, como consecuencia de las amenazas de ETA, o antes de que les amenazaran, esos no pueden votar en el País Vasco. Y ningún gobierno español, ni siquiera, pero el único que se lo planteó seriamente fue el de Mariano Rajoy, y Mariano Rajoy no tuvo agallas para modificar la ley, que no hubiera tenido ninguna consecuencia práctica, en mi opinión, pero hubiera sido una reparación moral importante. Pues ya me extraña, porque dices Mariano Rajoy y dices, agallas, yo lo veo, Mariano Rajoy, agallas, medidas drásticas contra esto, yo lo veo, lo veo. Kake, tú has estado hace poquito por Alsasua, quiero decir... Alsasua. Sí. En Oñate, ya hablábamos antes de homenaje al primer asesino de Etarra.
O sea, el homenaje no a Pardines, ¿no? Que debería haber estado en todas las televisiones públicas, en las que ahora mete mano Pablo Iglesias. No, el homenaje al asesino de Pardines, en Oñate. Y no había nadie ahí, ni Guardia Civil cero, olvídate, y tampoco había chancha, no. Me echaron, la policía municipal me echaron a mí de allí porque les molestaba. Porque yo le estaba preguntando, ¿de verdad estáis homenajeando al primer asesino? Que bueno, te pones un poco a investigar en ese asesinato, en el primer asesinato, cómo le paran, ve que tiene la matrícula, y entonces el otro que iba empastillado, el drogadicto, empastillado y terrorista, le dispara por la espalda y le remata en el suelo. Bueno, pues a ese se le hacía un homenaje el otro día, el mismo día de la toma de posesión de Pedro Sánchez. O sea, que tampoco se le puede adjudicar a él, ¿no? O sea, Mariano Rajoy permitió, el gobierno, y como otros tantos, ¿no? Que vosotros conoceréis mejor que yo simplemente voy ahí y digo, no me lo creo, y le ponemos una cámara, un espejo. A mí me gustaría un poquito ver, porque muchos hechos que pasaron y que siguen pasando en el País Vasco se están reproduciendo en otras partes de España, en Cataluña, y esta misma semana lo hemos visto como un partido político, Podemos, Pablo Iglesias hacía un llamamiento a ir contra miembros de otro partido con resultados. De momento ya hay violencia y quién sabe de esto dónde puede terminar. Yo no sé, esto tiene muy buena pinta, ¿no? Bueno, ahondando, perdóname, primero voy a decir una cosa con respecto a lo de Alsasua. La foto más terrible de que no hemos derrotado a ETA es tener que ver la cara allí del asesino de Mondragón. El carnicero. Del carnicero de Mondragón. 17 asesinatos a sus espaldas. Y está ahí en la calle gritando contra los demócratas, gritando contra España, en lugar de estar en la cárcel hasta que se muera. Porque ese tipo de individuos no pueden salir de la cárcel jamás. Y quiero hacer una mención hoy en especial a ese chico joven de Vitoria que ha sido apaleado por defender la unidad de España. Porque pertenecía a una asociación que no es separatista y defendía la unidad de España. Y también quiero decir que es muy posible que en el País Vasco hay gente maravillosa y estupenda y que han vivido con miedo durante mucho tiempo y siguen teniendo miedo hoy. Porque hace poco tiempo yo estuve en Alsasua, no en la manifestación porque no me sentí capaz, pero en otra ocasión fui con la Fundación Villa Cisneros y estuve en el cuartel y estuve hablando con los guardias. Y los propios guardias nos decían que la gente de Alsasua era buena y que había personas que iban a las manifestaciones a favor de los etarras para que no les señalaran con el dedo, aunque no creyeran en eso, pero para no estar estigmatizados. Eso es peor todavía. Y eso está pasando hoy y ahora. Y se habla de victoria y de un los Estado cuatro, de Derecho, eso no lo puede conseguir. De los cuatro, de los dos guardias civiles, hay uno que ya no está. De las novias hay una que ya no está. Y luego puedes decir, hemos ganado. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? Y Alsasua, que es Navarra. Es Navarra. Y creo recordar además que, según me comentaron en Cobute, alguna de esas novias no se le reconoce, está pidiendo, aspira a que se le reconozca como amenazada y no se le reconoce por los mismos motivos que decía antes, ¿no? Pero en realidad a mí no me sorprende. Quiero decir que siendo de donde soy, yo tenía 12 años cuando mataron a Irún Melitón Manzanas, es decir, desde entonces toda esta mierda pues la llevo viviendo, ¿no? Entonces no me extrañan estas cosas, ¿no? Lo que me extraña es que haya todavía gente, sobre todo en los poderes públicos, que no lo quieran ver, que no quieran verlo. Yo cuando el Tribunal Constitucional, por iniciativa de Zapatero, en un ejemplo de independencia del Poder Judicial, en nuestro caso del Tribunal Constitucional, que se había entrevistado con el presidente, un gran servidor, Pascual Sala, pues estaba negociando con ETA para que se legalizara a Bildu pues
yo a esos magistrados, salvo uno de los nombrados por el PSOE que hizo un voto particular, ahí el Tribunal Constitucional hizo lo que la ley no le permitía, era reinterpretar lo que había hecho el Tribunal Supremo. Eso no se lo permite la ley orgánica, sin embargo lo hicieron, ¿no? Y así lo pone manifiesto Manuel Pérez Aragón en su voto particular, ¿no? Yo a esos magistrados les mandaba a hacer un cursillo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Les mandaba a hacer un cursillo a estas localidades, a localidades del País Vasco, 15 días, ¿no? Pero algunas de las auténticas, de las bravas, ¿no? A ver lo que duraban allí, para que se enteraran, ¿no? De lo que es el Estado de Derecho, el imperio de la ley, todas estas cosas que ellos proclaman muy cómodamente desde Madrid en sus sillones, dictan sentencias, legalizan partidos cuyas consecuencias no van a tener que padecer, y que lo padezca el resto de la ciudadanía, ¿no? Por eso, a mí cuando empezaron en Cataluña, dije, y algunos decían, es que nos persiguen como a los nazis. Digo, los nazis, pues no hace falta subir tanto hacia el centro de Europa, iros hacia la izquierda del País Vasco, como nos han perseguido a muchos y a otros los han asesinado, ¿no? Y sin embargo, parece que la gente que no se aprende de esas cosas, ¿no? Y ahora es Pablo Iglesias el que inicia la persecución contra vos. Es decir, cuando ese partido ha obtenido los resultados que ha obtenido, como consecuencia de unas elecciones autonómicas en un Estado democrático. Es decir, es que ya es que algunos que se dicen demócratas ya ni siquiera respetan la democracia, salvo que coincida con sus resultados, Carlos, con sus objetivos, ¿no? Yo creo, sinceramente, que cuando en una comparecencia pública el líder de un partido político llama a la violencia a la gente, la justicia tiene que tomar medidas, porque eso es una... Vamos, es una ilegalidad, es un acto terrible con unas consecuencias que no sabemos cuáles pueden ser. Entonces, claro, es que hay una especie de conformismo y de dejar hacer y de que digan y que hagan lo que quieran, que no puede ser, que eso hay que ponerle coto ya de una vez. Sabes, ¿no? Que somos un Estado muy libre, muy laxo, ¿no? Muy laxo con algunos. Se quiere derogar la apología del terrorismo, todas estas cosas. Es posible quemar márgenes del rey, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, algunos, lo que dicen los ciudadanos en las urnas, pues les molesta, ¿no? La incitación a la violencia no se puede tolerar. Es el mismo Pablo que recibió aquí al lado, en el Congreso de los Diputados, a los padres de los familiares que pegaron, de los violentos. Es el mismo que la misma noche de un resultado electoral llama a la gente a salir a la calle en contra de ese resultado. Que estábamos escuchando pitidos, que se ve que las medidas de Carmena, estamos en la carrera de San Jerónimo, y se ve que las medidas de Carmena no están teniendo muy buenos resultados. Pero yo quería volver un poco a lo que dices. Yo no quiero ni imaginarme qué dirían los medios de comunicación si Pablo Casado o Santiago Abascal hicieran un llamamiento a salir a la calle porque Podemos o Esquerra Republicana o Bildu ha obtenido un diputado o dos, o no sé qué pasaría. Es inadmisible. Yo, de verdad, si el Estado no tiene herramientas para impedir que pasen esas cosas, pues es que estamos muy mal, y si las tiene, que las use, porque además esto, si no se frena, va a más. Si no se frena, va a muchísimo más. ¿Y cómo vamos a acabar? ¿En las barricadas? Aparte que este hombre yo creo que sí está todavía en las asambleas universitarias, ¿no? Porque esto de los movimientos anticapitalistas, contra el fascismo, todo esto me recuerda a mi juventud, ¿no? De los años 70, 80. Sí, el llamamiento que hizo el día de las elecciones. En el 2018, cuando probablemente muchos de ellos, de los que salieran otros días a las calles, no tienen ni idea de lo que es el fascismo, porque muchos, aunque sean estudiantes universitarios, no tienen ni idea de muchas cosas, no saben lo que es el fascismo. Por lo tanto, ¿cómo pueden comparar a un partido político, a Vox, con el fascismo? ¿Qué tiene que ver con el partido fascista italiano? Otra cosa es que tenga una ideología determinada, ¿no? Pero eso es fascista. Es un partido legal, sin embargo no tiene ningún problema en compartir asientos en el Parlamento con partidos que han apoyado el terrorismo, ¿no? Y eso, por ejemplo, y que lo apoyan, ¿no? Entonces, pues, es desolador que haya tanta gente que justifique el terrorismo. O sea, es que aquí hay un problema, hay un problema de fanatismo que tenemos que erradicar de la sociedad, porque ¿qué grado de fanatismo se tiene que tener para justificar que se le quite la vida a una persona? Hay que plantearse esto, hay que erradicar el fanatismo de la sociedad española.
como Hace sea. unas semanas se estaban manifestando en Murcia, estaba Ortega Lara y un grupo más o menos numeroso de jóvenes y chicas gritaban a Ortega Lara, vuelve pues al volvemos a lo de antes. Algo que realmente... Sí, volvemos a... ¿En qué punto, no? No sé qué punto... Te han educado, ¿no? Eso, esa gente no tiene ni idea de lo que ha sido, de lo que padeció Ortega Lara, ni de quiénes fueron los que cometieron ese sufrimiento durante... No tienen ni idea, pero simplemente que es lo más desolador, ¿no? Es decir, algo falla en esta sociedad. Cuando en la propia universidad, en el País Vasco, hace no mucho un informe ponía de manifiesto que más del 50% de los universitarios vascos no sabían quién era Miguel Ángel Blanco, pues ahí hay un problema serio. Cuando tienes en el Parlamento catalán a Federic Bechtanac de Terra Lliure y le dices, ¿qué le dirías a Federico Jiménez dos Santos? Que le disparasteis en las rodillas y te mira a cámara y dice que se joda. Cuando eso lo tenemos en las instituciones, cuando Torra, presidente de la Generalidad catalana, dice apretad, que estáis haciendo bien en apretar CDRs a los violentos, a los comités estos de retrasados, porque la R viene del retraso que tienen, pues estamos permitiéndolo, ¿no? Ayer Pablo Iglesias, ayer en Vitoria golpean a un chaval, en Cádiz, no pasa nada y no es noticia. Han asaltado esta semana... A este chico iba solo andando por la calle y 15 encapuchados le rodearon, le tiraron al suelo y le empezaron a dar puñetazos y patadas por defender la unidad de España. Es decir, ha cambiado tanto la situación en el País Vasco, depende de dónde vayas, a qué pueblos, a qué vayas y lo que lleves. Tú, por ejemplo, veo que llevabas la pulsera de la bandera española. Sí, yo también la llevo. Pues, en determinados sitios habría, yo me lo pensaría. Llevo hasta una de UPyD, fíjate, esto ya es vintage, ¿no? Bueno, pero la de UPyD está más camuflada por los colores. Pero la de España lo disimula, claro. Depende, en la Universidad del País Vasco, bueno, la situación ha cambiado, ¿no? Pero tampoco hasta ese punto, ¿no? Porque esa gente, esa ideología existe, persiste, y no se hace un demócrata, de un totalitario no se hace un demócrata de la noche a la mañana, aunque algunos lo quieran, ¿no? Incluso el Tribunal Constitucional aquí. Iban a venir también otros invitados, víctimas, un teniente de la Guardia Civil, mandamos un saludo a Miguel Ángel Madariaga, que está en Zaragoza, le ametrallaron hace muchos años y prácticamente todos los días vuelve a sufrir atentados porque, bueno, resoluciones judiciales que no sé ni cómo explicarlo. Me da mucha pena que no estuviera hoy aquí Miguel Ángel, le quería mandar este saludo porque yo sé que iba a ver el programa y el hombre, la verdad es que lo agradece. Sí. Y supongo que como Miguel Ángel habrá cientos, ¿no?, que os visiten, que hablen con vosotros y no sé, habrá casos que será para echarse a llorar, ¿no? Pues sí, claro, hay casos que no se han investigado nunca, familias que no saben quién mató a su familiar y luego, además, lo que comentaba antes de las humillaciones, el homenaje que dices a este asesino, pero hace unos años... Xavi Etxebarrieta, el asesino. Sí, hace unos años en el País Vasco había múltiples monolitos, calles, parques dedicados a criminales de ETA. O sea, el asesino de mi padre tuvo durante 25 años dedicado un parque infantil en Hernani. Y tuvimos que ser la familia, cuando nos enteramos, los que instamos a que se quitara ese parque infantil. Y en primera instancia la Audiencia Nacional lo denegó. O la Fiscalía General del Estado, no recuerdo bien. Sé que fue Grande Marlaska el que ordenó que se quitara la placa. Eso, por poner un ejemplo directo que me ha ocurrido a mí. Y también me ha ocurrido directamente a mí que en un instituto de Hernani los profesores han organizado durante el recreo, han bailado aurrescus con los alumnos por los terroristas del pueblo muertos, homenajeando en los institutos a los terroristas, a instancias de los profesores. Eso está pasando hoy. Y eso es lo que se siembra y lo que se va recogiendo. Entonces, claro, de algunos profesores. Bueno, de los profesores que comparten esa ideología. Evidentemente. Bueno, y luego hay padres, y nos enteramos porque hay padres que de incógnito y en secreto nos lo cuentan.
pero claro, lo cuentan Claro, intentando de por todos forma los anónima, medios que claro. no trascienda que lo han contado, porque efectivamente ahí es la imposición del matón, del más fuerte, es la imposición, porque si hubiera verdadera libertad y la gente no se sintiera amedrentada, pues posiblemente... Eso revela lo que he dicho antes, ¿no? La conciencia de la bondad de la ideología nacionalista vasca. A pesar de todo el daño que ha causado, pues son muchísimos los que no son conscientes de ellos. Consideran que no tiene nada que ver. De ahí que no haya monolitos, para que no recuerden, ¿no? Para que no... Y luego sobre lo que le preguntabas a ella, yo creo que es una victimización secundaria, ¿no? Quiere decir, aparte del asesinato, la impunidad. Y lo terrible de este caso es que la impunidad es patrocinada por el propio Estado. Eso es lo terrible, ¿no? O por los órganos judiciales que se resisten a buscar vías para reparar a las víctimas con sentencias que el ordenamiento jurídico permite, ¿no? Una interpretación, las normas ya hemos visto, ¿no? Las normas es la misma, la ley es la misma, pero según la leas tú y según la lea yo podemos llegar a resultados distintos. Entonces la interpretación es posible, lo importante es la interpretación. Lo lamentable es que haya tanta dureza, ¿no? en determinados corazones, en determinadas cabezas, para no hacer interpretaciones más favorables a las víctimas del terrorismo cuando procede, que es en muchos casos. Pues la verdad es que ese dato que has dado de que el 50% de los universitarios del País Vasco no saben quién es Miguel Ángel Blanco, no sé, se te cae el alma a los pies, pero bueno, gracias a personas como Ana Velasco, Vidal Abarca, y a Carlos Fernández y que Nuesa, medios de comunicación que tan mal nos hemos portado, pues no todos, en fin. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y recordar que esta llama, ¿quieres decir alguna cosita, Ana? Antes y ya nos despedimos, queda un minuto. Simplemente que este informe de Covite, que es importantísimo, pues también es muy indicativo el que lo haya tenido que hacer la propia Covite, en lugar de la Audiencia Nacional, que se supone que deberían ser ellos, ¿no? los que tuvieran los datos y los que tuvieran toda la información. Al final, las propias víctimas nos tenemos que sacar las castañas del fuego, y eso da que pensar. Y la verdad es que yo el escenario que veo me entristece mucho. Bueno, siempre estaremos, ¿verdad? Verlos para echar una manita. Muchísimas gracias a ustedes que también ayudan en España en tiempos difíciles. Hasta pronto.